Les voy a hablar de ciencia, innovación y tecnología en Brasil. Su capital es Brasilia, que sustituyó a Río de Janeiro en 1960. La ciencia brasileña comenzó efectivamente en la primera década del siglo XIX, cuando la familia real portuguesa, encabezada por João VI, llegó a Río de Janeiro, escapando de la invasión del ejército de Napoleón en 1807. Brasil quiso ser independiente de la política, por eso se enfocó en el estudio e invertir en muchos proyectos que se los han mostrado a extranjeros para que aporten e inviertan en ellos. Les voy a hablar sobre la ingeniería. Santos Dumont construyó y voló los primeros globos dirigibles a gas, que le valieron el premio Deus en 1901, y en 1906 realizó los primeros vuelos aprobados de un avión más pesado en el aire. En 1922, Conrad Wessel descubrió y patentó una nueva fórmula para el desarrollo fotográfico y abrió la primera fábrica de papel fotográfico en Brasil, adquirida posteriormente por Kodak. En 1977, Andreas Pavel creó el primer reproductor de audio portátil y Nelio José Nicolai creó el identificador de llamadas. El ingeniero Nelson Bardini creó la tarjeta telefónica en 1978. En 1996, la votación electrónica brasileña fue creada por un trabajo conjunto de técnicos de la Institución Nacional de Investigación Espacial Aeronáutica, el Ministerio del Ejército y el Tribunal Superior Electoral. Les voy a hablar sobre la energía nuclear. El uranio enriquecido en la fábrica de combustible nuclear en el estado de Río de Janeiro atiende la demanda energética del país. Existen planes para la construcción del primer submarino nuclear del país. Brasil también es uno de los 3 países de América Latina con un laboratorio sincrotrón en operación, un mecanismo de búsqueda de física, química, de ciencias de los materiales de biología. Según el Relatorio Global de Tecnología de la Información 2009-2010 del Fórum Económico Mundial, Brasil es el 61 mayor desenvolvedor mundial de tecnología de la información. En la física tenemos al físico brasileño César Lattes, fue el codescubridor del pión en 1947. ¿Qué es el pión? Es el nombre que conjuntamente reciben 3 partículas subatómicas. Es un mesón y como tal actúa como partícula portadora de la interacción nuclear fuerte. En la actividad aeroespacial tenemos, en Brasil tiene un programa espacial avanzado en América Latina, con recursos significativos para vehículos de lanzamiento y fabricación de satélites. El 14 de octubre de 1997, la Agencia Espacial Brasileña firmó un acuerdo con la NASA para proveer piezas para la IS. ¿Qué es la IS? Las siglas significan Estación Espacial Internacional. Este acuerdo posibilitó Brasil estrenar a su primer astronauta. El 30 de marzo de 2006, el teniente coronel Marcos Pontes, a bordo de la nave Soyuz, se convirtió en el primer astronauta brasileño y en el tercer latinoamericano en orbitar la Tierra. En biología y medicina tenemos, en el campo médico, los científicos brasileños fueron responsables de importantes descubrimientos. Uno de ellos es el Vital Brasil. Descubrió la especificidad del suero antiofídico, y Carlos Chagas fue el descubridor de la enfermedad de Chagas. Osvaldo Cruz inició importantes estudios sobre enfermedades tropicales y fundó el Instituto Osvaldo Cruz.
Enriqueta Rocha Lima fue el descubridor de la bacteria que causa el tifus, Rickettsia rickettsii, y Mauricio Rocha Silva descubrió la bradiquinina, una hormona utilizada en la lucha contra la hipertensión. En 1971, el médico Euriclides Cervini inventó la válvula coronaria. ¿Qué es el tifus? Es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Rickettsia rickettsii es una especie bacteriana nativa del Nuevo Mundo y causa la enfermedad de la fiebre de las montañas rocosas. La bradicinina o bradiquinina es un péptido fisiológico y farmacológicamente activo que está formado por 9 aminoácidos. Muchas gracias. A continuación hablaremos de las empresas sobresalientes de Brasil. La revista Forbes Global, una de las más reconocidas de Brasil, enumera las compañías de capital abierto, todas aquellas que cotizan en la bolsa más grande del país. El listado es configurado en base a un puntaje definido por métricas de ventas, ganancias, activos y valor en el mercado. A continuación encontraremos un listado de manera que se pueden establecer el top 10 de las empresas brasileñas más sobresalientes. En primer lugar encontramos a Petrobras. Es una empresa petrolera brasileña de naturaleza semipública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada. En segundo lugar encontramos a Itaú Unibanco Holding, el cual es un banco brasileño, brazo de Itaú Holding con sede en Sao Paulo y en el estado homónimo, y uno de los mayores de América y el hemisferio del sur. En tercer lugar encontramos a Banco Bradesco. Es el segundo mayor banco privado de Brasil y de América Latina en cuanto a activos totales. El mismo creció principalmente a través de fusiones y adquisiciones. En cuarto lugar encontramos a Banco Brasil. Es una institución financiera brasileña constituida en la forma de sociedad de economía mixta. En quinto lugar encontramos a JBS, que es una empresa brasileña de cois. Es una de las industrias alimentarias más grandes del mundo. La compañía opera en el procesamiento de carne, de res, cerdo, oveja, pollo, cuero y todo eso. Además, no solo comercializa esto, sino que también se basa en productos de higiene y limpieza. En el sexto lugar encontramos a Vale. Es una empresa multinacional brasileña fundada en 1942 y con sede en la ciudad de Río de Janeiro, que opera en sectores de la minería, logística, energía, siderúrgica y petróleo. Es uno de los mayores operadores de Brasil y más reconocidos. En séptimo lugar encontramos a Eletrobras. Es una empresa de capital mixto y cotiza en bolsa controlada por el gobierno federal de Brasil y actúa como una sociedad de cartera dividida en generación, transmisión y distribución. En octavo lugar encontramos a Itaúsa. Es un holding. Es importante aclarar lo que es un holding, y esto es una sociedad comercial cuya función es la de administrar la propiedad de otras compañías. Entonces Itaúsa controla o administra las compañías de Banco Itaú, Unibanco, Durates, Alpargatas, Itaútel y tiene participación en otras empresas. En noveno lugar encontramos Banco BTG Pactual. Es un banco de inversión brasileña especializado en capital inversión y capital riesgo. Además se encarga de la administración de fondos de inversiones patrimoniales y fondos gubernamentales. Y en nuestro top 10 encontramos a B3. Es una bolsa de valores situada en el corazón de la mayor ciudad brasileña, Sao Paulo. Establecida el 23 de agosto de 1890 en la calle Rua 15 de noviembre, fue una institución pública hasta 1996, cuando se estableció como una asociación civil.
Hola, mi nombre es Edward y hoy les voy a hablar sobre algunas curiosidades sobre la educación en Brasil, empezando por su ciclo escolar y su educación, que viene más o menos igual a la de nosotros, que es su educación infantil, su educación fundamental y una educación superior. Básicamente es similar a la nuestra aquí en Colombia. Ahí existen tres tipos de escuelas: escuela municipal, que son las públicas; escuelas privadas; y escuelas principales contratadas, que es con los que tú haces convenios cuando no tienes los recursos suficientes para pagar una privada, porque son caritas. ¿Qué pasa si no hablas portugués y quieres estudiar en Brasil? No pasa nada. En Brasil los docentes tienen mucha paciencia y son muy abiertos a los inmigrantes. Además que existe un acuerdo con el que le dan derecho a los refugiados o los solicitantes de refugiados para que estos estudien en los múltiples niveles. ¿Cómo se evalúan las pruebas? Números o letras. Allá se maneja una tabla del 0 al 10 o del 0 al 100. ¿Qué requisitos necesitas para ingresar a una escuela brasileña? Necesitas el documento de identidad, el acta de nacimiento, declaración de vacuna y los documentos de tu padre y de tu madre, además de una factura de electricidad de residencia. La competitividad del país había aumentado 5 lugares y se quedó en el puesto 48 entre los miembros del grupo BRIC, que reúne a las 5 principales economías emergentes. Brasil perdió la segunda posición a la de Sudáfrica. Brasil necesita mejorar la calidad de las instituciones. Entre los principales desafíos entre ellas la disminución de la eficiencia del gobierno, la lucha contra la corrupción y la baja confianza entre los políticos. En el entorno macroeconómico, entre los factores de este descenso está el aumento del déficit nominal, del 2.6% al 2.8% del PIB, donde se recalca que el déficit nominal ha ido en aumento de año en año, debido a que el Ejecutivo había reducido el superávit primario. En conclusión, la dificultad de Brasil para avanzar en el entorno institucional y económico, el principal responsable de la caída en el ranking de la competitividad internacional, se hace a la falta de progreso en la mejora de calidad de infraestructura y la educación, combinada con una economía cerrada a la competencia extranjera, limita el potencial competitivo de Brasil. Finalizamos con por qué un estudiante universitario debe ir o no a Brasil. Brasil no solo es conocido alrededor del mundo por la samba, el carnaval de Río de Janeiro o las playas de ensueño, también lo es por la calidad de su sistema de educación superior, considerado uno de los mejores de Latinoamérica. Estudiar en Brasil te permitirá conocer de cerca un país en continuo desarrollo. Actualmente es el principal motor económico y financiero del continente. De hecho, gracias a este dinamismo tiene una elevada demanda de trabajadores cualificados. Por esta razón, cursar la carrera en este país te puede abrir las puertas a un mercado de trabajo muy atractivo. En el país hay una gran variedad de centros de educación superior. Las universidades públicas suelen ofrecer acceso gratuito a la formación de grado y posgrado. En algunos cursos de posgrados, las instituciones públicas exigen el pago de esta matrícula. En cambio, en las universidades privadas se requiere abonar una tarifa mensual y una matrícula anual. Eso sí, se recomienda informarse con antelación sobre el precio de los estudios que se requieren cursar, pues el importe puede variar considerablemente. Las universidades públicas y privadas realizan un concurso donde pueden participar 32 países latinoamericanos, donde cualquier estudiante puede realizar la carrera que desee gratuitamente. Debido a las diferencias curriculares con algunos países, la Secretaría de Educación puede exigir que se realicen cursos complementarios antes de acceder a la carrera. Necesitas poseer el visado de residencia de carácter temporal. Este documento se debe solicitar en la representación consular brasileña más cercana al lugar habitual de residencia. Este visado tiene una validez máxima de 1 año, pero hay que tener en cuenta que la prorrogación del mismo suele estar acondicionada al buen rendimiento educativo, por lo que es un visado estudiantil.
No es necesario hablar portugués para estudiar en Brasil. La gran mayoría de la población brasileña no habla inglés, por lo que es necesario aprender portugués. Afortunadamente, el portugués es un idioma bastante parecido al español, por lo que para aquellos de habla hispana no es muy difícil. Hay que tener en cuenta que el portugués hablado en Brasil es un poco distinto al hablado en Portugal, pero sigue siendo el mismo idioma. A la hora de aprender portugués existen varias opciones, empezando por la institución, es decir, la universidad a la que has elegido ir. Brasil tiene agencias inmobiliarias que te pueden ayudar con la búsqueda de la vivienda, pero si buscas viviendas muy económicas, infórmate sobre la República, que son comunidades de apartamentos destinadas a estudiantes. Además, los precios varían según la temporada. Muchas viviendas costeras que se alquilan para vacaciones tienen precios mucho más bajos durante el periodo de temporada baja. Busca por temporadas. Los alquileres a largo plazo suelen venir sin amueblar. Sin embargo, los alquileres a corto plazo sí suelen incluir los muebles. Asegúrate de que la casa dispone de línea telefónica. Los contratos de alquiler en Brasil suelen tener una vigencia de 12 a 30 meses, aunque también existen contratos a corto plazo. Recuerda que el precio del alquiler puede negociarse y se suele incluir una cláusula que estipula una subida anual de alquiler. Brasil es el país más caro de Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que los precios varían enormemente de una ciudad a otra, ya que Brasil es un país gigantesco. En ciertos barrios de Río de Janeiro se encuentran las zonas más caras del continente americano. Por supuesto, el coste de vida es muy diferente según la zona y la ciudad en la que vivas. São Paulo y Río de Janeiro son las más caras, pero otras como Fortaleza o Maceió tienen precios mucho más accesibles. No existe una respuesta concreta del por qué un estudiante universitario no debe ir a Brasil o por qué sí debe ir a Brasil, ya que cada persona o cada estudiante tiene que ver lo anterior ya dicho, analizarlo y ver si realmente para él es una gran oportunidad o en otro país puede encontrar esa oportunidad.